trabajamos con profesionales en una plataforma que es lo que llamamos Master Yourself, que es por lo que hoy os hemos invitado aquí y tenéis información. Básicamente, Master Yourself es un programa de un año, orientado al trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos y orientados a la transformación personal y profesional a través del desarrollo de competencias que tienen que ver con el liderazgo, la estrategia y la innovación. Una parte de Master Yourself está centrada no en competencias, sino en los contenidos, en el conocimiento. Y en el conocimiento hemos identificado como 5 grandes ámbitos, lo que llamamos de itinerarios de conocimiento emergente, en los que creemos que hay muchos expertos que desde la práctica tienen mucho que aportar. Y esos ámbitos son plataformas digitales, es emprendimiento de alto impacto, es marketing de contenidos, son tendencias. Mañana tendremos un demo lab que haré yo sobre tendencias. Y el último es la innovación centrada en las personas, como ese elemento básico de procesos de innovación, como esa metodología esencial. Y en cada uno de ellos trabajamos con socios, con amigos, con los que desarrollamos esos laboratorios, ¿no? Porque son gente que además sabe mucho más de eso que nosotros. En el caso de plataformas digitales lo hacemos con Ironhack, que es una empresa que se dedica a la educación de competencias en programación y que están ahora con su programa ahí. O sea, veréis ahí a 20 frikis que están programando, pues son chicos que están trabajando con ellos. Y en el caso de innovación centrada en las personas, trabajamos con H2I, con el Instituto H2I. Alicia os va a hablar más de ellos, o sea, igual no lo dice, lo digo yo, son un referente en educación relacionada con estos temas y a su vez nacen de otro proyecto que es un referente en proyectos relacionados con estos temas, que es una empresa que se conoce, que se llama Designing, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy y mañana lo llamamos Demo Labs, son versiones cortas, es un par de horas, donde tratamos de daros una píldora, de lo que es la metodología que seguimos en los laboratorios. En los laboratorios no trabajamos desde la teoría, aunque haya pequeñas sesiones de teoría, y os contaremos algunas cuestiones de teoría en los conceptos que aquí os vamos a mostrar. Ya para acabar, nuestro objetivo es a lo largo de un año organizar 50 laboratorios, a lo largo de un año, de tal forma que cada persona pueda elegir los contenidos que más le interesan y construir su propio itinerario de aprendizaje. De ahí la idea de Master Yourself, ¿no? De ser maestro de ti mismo, construye tu propio aprendizaje. Lo que hacemos son lanzamientos trimestrales. Empezamos por verano, o sea, ahora empezamos con los laboratorios de verano, otoño, invierno, entonces digamos que periódicamente estamos lanzando pues entre 15, 20 laboratorios o un poco menos, correspondiente al siguiente trimestre. Lo que tenéis ahí es la información respecto a los laboratorios que lanzamos ahora y que se van a desarrollar en junio, en julio y en septiembre. Y creo que poco más. Alguien me dijo que teníamos un hashtag, por si lo queréis usar, que se llama Verano Teen Labs, o otro qué. Sí, porque era verano creativo, es que nos parecía que no. O sea, pero si Alicia, que tiene así más imaginación, se le ocurre otro, os lo dice ahora, pero mientras, si queréis, usamos ese. Y nada más, estamos aquí parte del equipo de Teen Labs, o sea, también para aclararos dudas, etcétera. Y os dejo ya con Alicia y con Marino y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. 2 horas en las que tengo que contaros muchas cosas. Y tengo que contaros muchas cosas porque al final el objetivo que yo persigo durante este tiempo que vamos a pasar juntos es que realmente entendáis para qué os puede servir apuntaros o no a un Master Yourself o a un itinerario formativo de H2I, con independencia de la actividad profesional que estéis desarrollando ahora, con independencia de los estudios, con independencia de cuáles sean vuestros objetivos formativos en el corto o medio plazo. O sea, al final tenéis que salir de aquí diciendo, bueno, a mí esto me interesa o no me interesa, si no, si me interesa por qué, si no me interesa por qué no. Con lo cual lo que necesito es daros un baño de todo lo que se ve en el itinerario de H2I dentro del Master Yourself, haceros entender eso, que son cosas muy abstractas, que son cosas que a veces uno vuela mucho en los conceptos y lo tengo que aterrizar todo lo que pueda para que todo el mundo se vaya de aquí con algo muy tangible y además de eso necesito que también lo practiquéis. O sea, que esto en 2 horas lo voy a conseguir, seguramente no,
pero por lo menos voy a intentarlo, voy a hacer lo posible. Quizá cuente más cosas teóricas que prácticas, porque también hay que tener en cuenta a todos los que nos están viendo a través de streaming, que no van a estar aquí practicando con nosotros y tocando, pero sí que vamos a seguir esa metodología de hacerlo práctico y desde lo práctico contener el aprendizaje. Primera cosa que necesito decir. Y sé que habéis venido a una introducción a Design Thinking, y sé que se ha dicho que yo soy una especialista en Design Thinking, y todo esto. Bueno, pues no. Esto no es solo Design Thinking. Y esto no es solo Design Thinking porque desde el punto de vista en el que nosotros desde H2I tratamos estas metodologías, nos basamos en Design Thinking, pero no solo utilizamos las herramientas, las metodologías y, digamos, el cuerpo conceptual que nos da Design Thinking para desarrollar proyectos de innovación. Si esto fuese Design Thinking, un problema que desde nuestro punto de vista pues tiene esta forma, esto para nosotros es un proceso de innovación, ¿vale? Un proceso complejo donde suceden cosas, donde uno no tiene nada claro por dónde ir y entonces pega muchas vueltas y va y viene y esto tendrá sentido y no lo sé, y empiezas a diseñar y no sirve lo que has diseñado y vuelves y te vas y pasas así un buen rato. Desde el punto de vista de Design Thinking seguiríamos este proceso. Primero empatizamos, después definimos, después ideamos, ¿vale? Desde nuestra aproximación de la escuela y basada pues en que llevamos unos cuantos años formando y unos cuantos años haciendo proyectos, pues a mí me preguntáis si la empatía existe, te digo que no, que la empatía es una ficción, que empatizar desde el punto de vista que nos dice el Design Thinking es imposible desde el aspecto cognitivo de la persona. Pero claro, si os cuento esto me voy a liar y me voy a centrar solo y entonces me lío y me echa la bronca porque me voy por un camino que no tengo que ir. Digamos que desde el punto de vista de nuestra escuela, para resolver un proceso de innovación, esta es nuestra aproximación. Y es una aproximación que tiene aspectos de Design Thinking, pero que también se nutre de otras disciplinas y de otras metodologías y de otras herramientas. Y que nosotros desde 2008 más o menos, pues las llevamos utilizando, mezclando, diseñando, probando, testando, eliminando, quitando, poniendo. Y en ese proceso de quitar, poner, ver qué funciona, qué no funciona, hemos ideado nuestra propia metodología. No sé si me atrevo a decir eso, pero sí nuestro propio proceso, que tiene para nosotros esta forma, que ahora os voy a contar y es en lo que se trata, digamos, el lab piloto de hoy. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Pillado? ¿Sí? Vale. Por tanto, en H2I lo que sabemos hacer es dar proceso a formas alternativas de trabajar. Alternativas, digamos, a lo que uno aprende cuando entra al mundo laboral y de repente aprende unas maneras de llevar a cabo problemas, relacionarse, afrontar retos, que el jefe me dice, que el compañero me dice que ahora lo que hay que hacer es, ¿vale? A esas formas tradicionales, entre comillas, de aprender o de trabajar, nosotros trabajamos otras nuevas y le damos un proceso. Le damos un método, y le damos un método sobre todo cuando el objetivo de ese trabajo, de ese día a día, supone sacar algo nuevo, sacar algo innovador. ¿Tenemos garantías de que siguiendo estos procesos vamos a salir con algo innovador? No, nunca. Te da un hacha más afilada. Tú te adentras en la selva y depende de cómo sea de grande tu machete, tienes más probabilidades de matar al bicho. Esto nos da un hacha bastante más afilada de lo que nos dan los métodos tradicionales a la hora de ejecutar proyectos de innovación. Por tanto, lo que hacemos dentro de Master Yourself, ¿qué es? Momentos concretos de este proceso. Hemos desarrollado un itinerario que nos permite no, digamos, ver el proceso completo, sino trocearlo y enfocarnos en disciplinas concretas en momentos concretos. ¿Vale? Claro, yo necesito contaros de qué va todo esto de la innovación centrada en las personas antes de que nos pongamos a trabajar en ellas, porque necesito que todos tengamos un punto común de, digamos, de base, de qué entendemos por innovación centrada en las personas. Permitidme que os pregunte, ¿qué entendéis vosotros por esta palabreja? Cuando yo digo innovación centrada en las personas, ¿qué os viene?
Innovar con las personas. Con y para las personas. ¿Ok? ¿Más? A través de las personas. Las personas son el mecanismo. ¿Ok? ¿Más? Suena a sostenibilidad. ¿Qué entiendes por sostenibilidad? Vale. Suena a sostenibilidad, ¿no? Vale, más. Trabajamos con las personas, trabajamos en las personas, trabajamos a través de las personas, sin duda, sin duda. Sostenibilidad, desde mi punto de vista podría ser, fíjate, si cojo tu definición, una ecología del proceso, que al final dentro de un entorno, digamos que no es que tenga una cierta coherencia con quiénes somos, con qué es nuestra organización, con qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero digamos que para nosotros la innovación centrada en las personas se trabaja desde la actitud. Yo no sé si conocéis a este señor que se llama Philippe Petit. ¿Alguien ha visto una peli que se llama Man on Wire? ¿Sí? ¿Sí? ¿La has visto? Philippe Petit es un loco que en el 1974, después de 3 años viviendo en Nueva York estudiando cómo podría colarse en las Torres Gemelas que todavía no se habían terminado de edificar, decidió cruzarlas subido a un cable a 250 metros de altura, lanzándolo con una caña de pescar de una torre a otra en la noche, para demostrarse a sí mismo que era capaz de lanzarse un reto como este y con un equipo de trabajo desarrollarlo. Si uno ve la película de Man on Wire, os juro que es buenísima y de verdad que tiene un montón de significado para nosotros. Entenderíais muy bien que es para H2I la innovación centrada en las personas. Tiene mucho más que ver con la actitud con la que tú te enfrentas a un problema, con la que tú subido a una barandilla de 250 metros de altura, cuando no sabes lo que hay abajo, cuando el piso se nubla, cuando el cielo parece que desaparece, cuando todo de repente empieza a no tener sentido y a invadirte una incertidumbre, el momento en el que tú pones el primer pie y decides, con toda tu incertidumbre detrás, no tengo ni idea de cómo llegar a ese lugar, pero lo voy a hacer. Y gestionas todas esas sensaciones que se provocan dentro de tu estómago y gestionas las sensaciones de tu equipo de trabajo al que tampoco le puedes dar respuestas de cómo hacer, de cómo continuar, de cómo salir adelante y sigues y sigues y sigues. Todo eso que tienes que trabajar internamente es para nosotros innovación centrada en las personas. Es para nosotros la actitud con la cual tú te enfrentas a un problema en el que no tienes ni puñetera idea de cómo vas a salir de él, pero que te gestionas a ti mismo para ser capaz de salir adelante. Y eso es también un poco lo que nosotros trabajamos desde los itinerarios que realizamos en la escuela y que realizamos en las formaciones que damos, ¿vale? Hay una cosa también muy importante. Si alguien aquí ha estudiado económicas o empresariales, habrá conocido a un tipo, o le sonará un tipo que se llama Peter Drucker. Para los que no, cultura general, chascarrillo de que has aprendido hoy 2 horas en... Peter Drucker es, digamos, uno de los padres del management actual. Las empresas, las grandes organizaciones y las pequeñas se basan en las teorías que este tío escribió durante los años 50, 60 y 70 para desarrollar innovación, para desarrollar gestión innovadora dentro de las compañías e incluso para desarrollar lo que él en el 60 y pico hablaba de intraemprendedor. Tela. Bueno, este señor en una entrevista que le hicieron dijo una frase que para nosotros es muy importante a la hora de definir esto de innovación centrada en las personas, que dice: no hay nada peor que seguir optimizando cuando deberías estar innovando. Y desde nuestro punto de vista, esto tiene una lectura muy interesante que es: tienes que tener el valor de salir de tu mercado cuando aún estás ganando dinero. Tienes que tener el valor de salir de un incremento de producto, de una mejora incremental de producto, e irte a un nicho que no existe, con un producto que te estás inventando, que no sabes si tiene o no sentido en el mercado, e incluso es posible que te la pegues de una manera tan enorme que te vayas a la ruina y hagas que tu empresa tenga que cerrar. Y eso hay que echarle espíritu. ¿Vale? Claro, cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, y cuando hablamos de problema, entender que utilizo la palabra problema como reto.
como algo que tengo pendiente de resolver. Que yo tengo una idea en la cabeza porque sé que hay alguien, un usuario o un cliente, pues que a lo mejor está dispuesto a pagar por ello, pero todavía no lo tengo claro, ¿vale? Cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, a un problema desconocido, no podemos saber a ciencia cierta, nunca podemos saber de manera prevista la interpretación, la mejor interpretación del problema que va a ser más útil, ¿vale? Y dejadme que os ponga un ejemplo. No me he traído, pero dejadme que use la mochila, no enfoquéis la mochila que está un poco cerda. Si en la mochila fuera mi problema, y yo, desde mi lugar en el que estoy en esta sala, tuviera que dar solución al problema, para mí la mochila tiene un problema muy claro y es que le falta tela. Porque tiene tela a los alrededor, tiene 2 tasas como de tela, pero no tiene tela por la parte del central. Y encima además está hecha de otro color. Y no entiendo por qué tiene otro color, porque es negra. Esa es mi perspectiva del problema. Y no sé si es cierta o no. Pero lo peor es que no sé si es la correcta, si es la válida, para empezar a dar solución al problema. Porque además, y esto es desde neurociencia cognitiva, y esto la gente que viene de ciencias lo sabe muy bien, cuando nos enfrentamos a eso, nuestro cerebro está diseñado para dar por válido la interpretación del problema que corresponde a nuestra experiencia. Ah, no, claro, sí, ya te entiendo, sí, no, es que a mí ya me ha pasado, por tanto soy capaz de interpretar mejor que alguien que no lo ha vivido el problema que me estás contando. Y estoy en lo cierto. Y eso lo interpretamos así, porque estamos diseñados para hacerlo así. Lo que nosotros invitamos es a que antes de ponerte a solucionar un problema, amplía el número de perspectivas que puedes tener de ese problema. Y ampliar el número de perspectivas es darle un giro de 360 grados. Y darle un giro de 360 grados implica que yo voy a tener que tener en cuenta a todos los actores, a todas las perspectivas que existen, que pueden estar mirando el problema desde una manera distinta. Porque es entonces cuando yo voy a tener un alrededor y voy a decir, vale, ok, que tiene bolsillos laterales, que tiene cremalleras y una está abierta. ¿Y por qué tiene abierta la cremallera? Oye, está un poco sucia, ¿no? Y entonces sobre eso yo puedo empezar a reinterpretar el problema. Y a lo mejor el problema no es que le faltaran telas y que fuera de otro color, sino que el problema es que necesito más cremalleras. No sé, ¿entendéis la metáfora? Es muy importante porque cuando hablamos de procesos de innovación hay que diferenciar que no son procesos de ideación. Los procesos de ideación son una parte, pero antes de eso suceden muchas cosas. Design Thinking nos da una manera de aproximarnos al contexto, de aproximarnos al problema, pero no es la única. Hay otras disciplinas que también nos ayudan, ¿vale? Un poco de cultura general. Para cuando habléis de Design Thinking y todo esto, que tengáis más chicha con la que argumentar vuestra opinión o vuestra decisión sobre el tema. Antes os decía que esto era el dibujo de cómo nosotros interpretamos un proceso de innovación, ¿sí? ¿Está ahí? Entendido. Digamos que más o menos, si usamos este gráfico, la idea se puede situar en el centro. Hay un momento, o sea, yo tengo un problema, me pongo a darle vueltas, voy a ver cómo lo afronto, y llega un momento en el que yo tengo una solución, ¿no? Y si más o menos la solución tiene sentido para el segmento de mercado, para el cliente o para el usuario, pues al final el camino se allana. Desde los años 40, 50 hasta hace prácticamente 10 años, digamos que se interpretaba que un proceso de innovación se iniciaba en el momento en el que uno tenía una idea. Yo tenía una idea. Hostia, ya vamos a innovar porque se me ha ocurrido esta noche cuando estaba medio dormido en casa que lo que vamos a hacer para mejorar los resultados es... ¿no? Y entonces a partir de ahí se iniciaba una mecánica dentro de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, que hacían que esa idea se transformara en negocio. Y para eso, pues se aplicaban las teorías del management tradicional, lo que os he contado antes de Peter Drucker. Nos leíamos unos libros así, DAFOS, FIFOS, LIFOS, Management, Cash Flows, y empezábamos a tomar decisiones de carácter algorítmico.
Una decisión de carácter algorítmico, esto sé que es un poco palabra y lo tengo que explicar y perdónenme los científicos que están en la sala por la simplificación que voy a hacer. Una teoría de decisiones de carácter algorítmico significa que yo, para tomar una decisión de cuáles son los cursos de acción posibles, puedo calcular previamente todas y cada una de las variables que influyen en esa toma de decisión. Es decir, yo tengo el 100% de la información necesaria para saber tomar la mejor decisión posible ante dos opciones. Y lo calculo previamente. Y esto es racionalidad pura. Y así es como se piensa que funciona el ser humano desde el management tradicional. ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que vosotros lo hacéis cuando tomáis decisiones cada día? Calculáis todas las probabilidades. Bueno, por tanto, esto se lleva, sobre todo de los 50 a los 70, se genera mucha teoría sobre esto, se genera mucho cuerpo, digamos, teórico y docente, y en las tomas de decisiones se utilizan un criterio que es el de la fiabilidad. Es decir, yo voy a tomar decisiones, voy a llevar a cabo aquellas ideas, aquellas nuevas ideas locas que haya dentro de la organización, porque me fío de que efectivamente puedo prever que el resultado va a ser cojonudo. ¿Vale? Y en este ámbito es donde muchos autores pero lo llaman los mundos del prove it. Es decir, que tú ibas al jefe y le decías, oye, que creo que te he encontrado una manera de hacer esto, y el jefe te decía, ¿sí? Demuéstramelo. Este carácter, ¿no? Esta cosa que todos hemos vivido. Los que sois más jóvenes a lo mejor no lo vivís, pero... Vale. ¿Qué sucede en los últimos 15 años? 20 como mucho, es que no hay ni siquiera referencias teóricas sobre el tema. Pues que nos damos cuenta de que efectivamente el proceso no se inicia cuando yo tengo una idea, sino que el proceso se inicia cuando yo tengo una pregunta. Yo tengo un problema, pero no tengo ni puñetera idea de cómo solucionarlo. Y entonces empezamos a entender, bueno, sobre todo, esto lo hace un premio Nobel que se llama Robert Simons, que en los años 30 más o menos, lo que pasa es que tardó en calar tela, pero que en los años 30 cogió y dijo, oiga, señores de la economía y de la psicología, ¿saben que ustedes no toman decisiones de carácter algorítmico? Ah, no somos seres racionales. Sí, sí lo somos, pero también inconscientes. ¿Y entonces eso qué significa? Bueno, pues que la toma de decisiones es de carácter heurístico. Hostia, ¿y esto qué coño es? Pues una toma de decisión de carácter heurístico es que yo tengo unas cuantas probabilidades, unas cuantas informaciones sobre determinados cursos de acción, sobre determinados factores que influyen en si el mundo se cae o no se cae, en si voy a vender 0 o voy a vender 100, en si esto lo quiere o no lo quiere la gente, ¿vale? Una información. Y lo que hago es que tomo una decisión y a medida que yo voy viendo los resultados de esa decisión, más la experiencia y el conocimiento que yo ya arrastro de cosas que ya he hecho, de aprendizajes que he tenido, de lo que le ha pasado a mi amigo, de lo que ya he visto en otros sectores, en otros conflictos, en otras épocas de crisis, voy aprendiendo y entonces voy incorporando nuevas variables a esa decisión que he tomado. Pero esto es heurística, no es algoritmia. No tengo el 100% de la probabilidad por delante de que esto va a tener sentido. Claro, ¿qué pasa? Que, hostia, entonces ya la cosa cambia. Ah, pues si ahora tomamos decisiones y aprendemos por el camino, tenemos que empezar a hablar de una cosa que es la organización que aprende. Y entonces vienen dos japoneses que se llaman Nonaka y Takeuchi, y en el 1984 acuñan el término Learning Organization. ¡Hostia! Conocimiento tácito. Tenemos que atraer el conocimiento a las organizaciones. El conocimiento se convierte en ese potencial, ¿no?, de la economía. Gracias al conocimiento vamos a sobrevivir, vamos a cambiar de era, vamos a hacer progresar los sectores. Y el conocimiento que trae, el conocimiento trae innovación. Porque si combinamos conocimientos distintos en un mismo problema, pues vamos a dar lugar a soluciones alternativas.
¡Hostia! Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que ya no empezamos a hablar de fiabilidad, ahora vamos a validar las ideas. Ahora lo que vamos a hacer es a tener en cuenta pues que la idea, pues si vamos a hacer unas métricas y a ver si tiene sentido o no y vamos a ir aprendiendo en el camino. Y entonces ya el mundo cambia, ya no es el mundo del prove it, ahora es el mundo del try it. Ahora es el mundo en el que yo voy a un jefe, a un equipo de trabajo y digo, oye, que se me ha ocurrido que podíamos hacer esto. Ok, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa, vamos a probar. Y en el mundo de la prueba el mundo se relaja y empieza a entender que puede fallar. Y se asume el fallo como proceso de aprendizaje. Y en esa asunción del proceso de aprendizaje a través de la prueba y el error es cuando empezamos a hablar de innovaciones con un poquito de proceso, con un poquito de herramienta, con un poco de, coño, como ha habido mucha gente que lleva probando y errando mucho tiempo, algo habrá aprendido. Y sobre eso se construye un poquito de cuerpo teórico, que es sobre lo que nos basamos ahora para trabajar en procesos de innovación. Pero muy virgen, muy joven aún, muy experimental todavía. Nadie tiene certeza de que esto funcione. Claro, yo tengo que venderos que sí, porque entonces si no... ¿Vale? Bien, si nosotros hacemos zoom, aquí, en esta parte de aquí, que es en la que me voy a centrar, porque es lo que nos interesa, porque la innovación se produce aquí, porque aquí ya tengo una idea. Aquí ya esto ya está, ya hay business plan, modelos económicos, financieros, marketing, de aquí para allá esto a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ver cómo llego aquí, ¿vale? Si yo hago zoom en esta zona, pues me encuentro con un proceso que es el que os he enseñado antes, ¿sí? ¿Os acordáis que os he dicho Design Thinking? No solo Design Thinking, son más cosas aparte de Design Thinking. Y es un proceso que para nosotros cumple como que 4 grandes estadios. Un primer estadio que tiene que ver con el mundo de la observación, un segundo estadio que tiene que ver con el mundo de la ideación, un tercer estadio que tiene que ver con el mundo del diseño y del prototipado y un cuarto estadio que tiene que ver con la concreción económica del modelo. ¿Sí? Os veo ahí un poco... Sí, ¿no? Os estoy soltando una chapa a las 7 de la tarde que no la esperabais, ¿eh? Venís aquí, Design Thinking, ¿no? Design Research, que es la disciplina que incorporamos a este primer estadio del proceso. Cuando yo me pongo a hacer algo nuevo, nosotros lo que defendemos es que antes de ponerte a idear como un loco soluciones, dedícale un tiempo, digamos que frena tu eyaculación precoz de la ideación, porque somos eyaculadores precoces. O sea, tenemos un problema y ya estamos dando soluciones, pero no, o sea, es que nos falta tiempo para, no, pues yo creo que tal. Frena y primero intenta entender el problema. Comprende el contexto, comprende al usuario, dale un poquito de margen, dale tiempo. La ideación, eres buenísimo ideando, lo sabemos, pero frena ese proceso. Y lo primero que hacemos es entender el contexto en el que se desarrolla ese problema. Y lo hacemos a través de la observación y de la contextualización. ¿Esto quién sabe hacerlo? ¿Quiénes nos han venido a contar cómo se hace esto? La antropología, la etnografía, la sociología, la psicología. Sobre todo la antropología nos ha dado mucha herramienta y la etnografía. ¿Por qué? Porque es una disciplina que ha sabido desarrollar muy bien cómo usar las herramientas para observar al mundo. Cómo poder observar contextos sin intervenirlos, sin interpretarlos, solo inspirándome. Hostia, esto lo hacen los etnógrafos y los, ¿no? Cuando se van a explorar tribus en el Amazonas. Nosotros también somos una tribu. ¿Vale? Design Research, que ocupa la disciplina que aplicamos en esta primera parte del proceso. Y lo hilo con el tema de los labs. El primer labs que vamos a tener este viernes y este sábado va de esto, va de Design Research. Es una disciplina que nos permite volver a este momento de la vida, en el que eres un canijo y en el que miras todo como si fuera nuevo, en el que dices, pero ¿y por qué esta gente en semicírculo sentada escuchando a una que tiene una... y esos focos y esas luces y este calor, y por qué hará tanto calor en el lugar? ¿Sí? Empezar a interrogarte, a hacerte cuestiones y preguntas. Son 2 las habilidades que trabajamos en esta parte. Extrañamiento, capacidad de extrañarte de lo cotidiano, capacidad de que
¿Por qué llevas pantalón blanco que se ensucia? ¿Por qué me miráis si no estáis mirando a otro sitio? Extrañarme. En lo cotidiano surgen las innovaciones. La innovación no es alguien que venga de Marte y de repente observe, no, es que es un genio. No, no fue un genio, fue una persona que de repente vio extraño lo que para todo el mundo era normal. Y sobre eso se lo cuestionó y se lo replanteó, pero tampoco hizo un milagro, ¿vale? Extrañamiento. Y 2, habilidad de capacidad de inmersión, que no es lo mismo que la empatía. ¿Vale? Esto queda para otro, pero es que no puedo enrollarme con el tema. Pero la inmersión y la empatía no son iguales. La inmersión es esa capacidad que tú puedes tener de entender a un usuario y de acompañarle en su proceso de problema. Pero de acompañarle literal. Nosotros, por ejemplo, en la escuela, cuando los alumnos aprenden este tipo de cosas, hacemos una técnica que se llama shadowing, que consiste en vivir la vida de otra persona durante 24 horas. Tenemos alumnos que han pasado días, semanas, viviendo la vida de un profesional, levantándose con él por la mañana. No te digo acostándose con él, pero... ¿vale? Para entender los contextos sobre los cuales vamos a trabajar soluciones e ideaciones, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el mundo del marketing. Los que vengáis del mundo del marketing estáis pensando, oh, estas son las típicas entrevistas de usuario donde yo le hago la pregunta, me dan la respuesta, no sé qué. Métricas cuantitativas, que se suele decir. No es igual. Lo cuantitativo tiene mucho sentido en la parte de Design Research, pero digamos que nosotros, además de lo cuantitativo, le damos mucha importancia a lo cualitativo, a la anécdota. ¿Por qué? Porque utilizamos la investigación para inspirarnos, no para obtener conclusiones. Y a mí este gráfico me gusta mucho porque lo explica muy bien. Desde el punto de vista de la investigación de mercado, lo que intentamos hacer es conocer a muchas personas, hacer mucha entrevista muy cuantitativa, sacadas de contexto, porque los metemos en estos cubículos, donde tienen la cámara, donde tienen el foco, donde tienen el vídeo, donde tienen una persona delante. Usa eso. ¿Qué te parece? ¿Bien, mal, regular? ¿Lo usarías en tu casa? ¿Lo comprarías por 10 euros al mes? ¿Vale? Ese contexto. ¿Para extraer qué? 10 verdades, claro, porque he entrevistado a muchas personas y tengo una capacidad de estadística de probabilidad que me dice, bueno, pues el 95,2% de las personas, mujeres, ¿sí? Digamos que Design Research tiende a otro vertiente. Tiende a hacer una investigación de insight, de inspiraciones, de cosas. Y de 10 personas con las que puedas mantener una conversación en su contexto, en su perspectiva, en su problema, vete a su casa, vete a su trabajo, estate con ellas en su lugar, en su hábitat, obtén 100 insights. Para nosotros los insights son esos elementos, anécdotas, que de repente te llaman la atención. Y eso, hostia, lo que me ha dicho este, que no usaría esto porque dice que no le parece práctico, pero que sí que estaría dispuesto a usar una cosa que a mí nunca jamás se me hubiera ocurrido que tenía sentido en este contexto. Inspiración. Utilizamos la investigación no para obtener conclusiones, sino para respirar el problema, verlo, entenderlo, ponerlos en la piel del usuario y sobre esa perspectiva trabajar. Usamos, al contrario, o además de las métricas o de las herramientas cuantitativas, usamos mucha herramienta cualitativa. Muchas fotos de contexto. Las fotos son imprescindibles para ver. Sobre todo porque cuando tú estás entrevistando a una persona, estás al contenido, ¿no? Estás en el contexto. Entonces, sacar fotos de todo lo que hacemos. Utilizamos lenguajes distintos. Registramos toda la información, y cuando digo toda la información es absolutamente toda. Tenemos unos cuadernos de uso que diseñamos antes de salir a la observación y sobre eso observamos personas, observamos espacios, observamos los objetos y sobre todo observamos las interacciones que se producen entre las personas, los espacios y los objetos. Toma. Y sobre eso además nos llama la atención por qué usáis estas sillas y no otras, y por qué es este el espacio y no es otro. Y es una pasada, cuando además haces observaciones de contextuales te das cuenta del
No, sí, tú utilizas un software para tus cosas, tus cuentas, a una autónoma. ¿Utilizas un software? Sí, sí, por supuesto que lo utilizo. Vamos, yo tengo todo registrado, todas mis facturas las tengo en un software que cada 3 meses me permite hacer la declaración del IVA. Perfecto, ¿podemos ir a verte a tu oficina? Sin duda alguna. Y cuando vas a la oficina ves la montaña de papeles. No hay sitio para el ordenador. Las facturas las hace a mano, ¿no? Todas estas cosas que tú necesitas desde el punto de vista de la observación para entender que la problemática, porque la gente, luego hay una cosa que se llama la inteligencia práctica, que es damos las respuestas que el otro espera, no las respuestas que realmente podríamos dar si nos preguntaran si no hubiera contexto socializador. Esto es otra historia que ya os contaré en su día. ¿Sí? Por tanto, Design Research, primera pata, entender cuáles son las herramientas y las disciplinas que nos permiten observar los problemas antes de ponernos a solucionarlos. ¿Vale? Vamos a probar y vamos a observar. No sé cómo voy de tiempo. Perfecto. Vamos a dividirnos en equipos de trabajo. Bueno, ya está esta, que nos va a poner a trabajar en equipo, tal, sé que, joder, yo aquí estoy muy a gusto. Lo siento, esto entonces no sería un lab. Nos vamos a dividir en equipos de trabajo. Entonces yo os voy a lanzar un reto. Y vamos a salir a observar algunas cosas para volver con cierta información. Y sobre eso seguir trabajando el proceso. Somos diseñadores, expertos, maravillosos. Todos los que estamos aquí llevamos años trabajando el diseño. Trabajando soluciones, no de lamparitas, trabajando soluciones para las personas, ¿vale? Y bueno, pues tenemos, bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha dejado de estar en crisis, tiene pasta y nos ha pedido que le echemos una mano a rediseñar ciertos espacios de Madrid. Sobre todo porque existe un envejecimiento de la población muy acusado, que en apenas 15, 20 años muchos van a superar los 65 años de edad, 70, que van a tener problemas de movilidad física, pero que van a ser personas muy lúcidas, que van a seguir utilizando, digamos, la ciudad, y nos pide que le empecemos a dar una vuelta a eso. Nos pide que rediseñemos los espacios públicos para las personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta las restricciones quizá motoras o físicas que puedan tener en su día a día a la hora de usar el espacio. ¿Vale? Bien. Como no nos vamos a ir a explorar Madrid porque no tenemos tiempo ni ganas, sí nos vamos a ir a explorar 3 pequeñas zonas. ¿Vale? Esta plaza que tenemos aquí enfrente de Medialab Prado, que tenemos ahí como una cosa que no se sabe muy bien qué es, un espacio. El espacio del jardín vertical, del Caixa Forum, ¿vale? Lo tenemos ahí también. Y oye, a quien le dé por andar medio minuto más, pues puede subir un poquito la calle Alameda y al final aquí de la calle Alameda hay unas terracitas, ¿no? Y también hay un espacio donde confluye el final de la calle Moratín con otra, que hay ahí guiris, a punta pala, una furgoneta de una lechera de Cuerpo Nacional también, siempre. Y, ¿vale? Y entonces lo que os voy a pedir es lo siguiente, que salgáis a investigar y a observar desde este punto de vista cómo es ese espacio. Me gustaría que incluso cosas que os lanzo para que vosotros utilicéis si queréis. Si alguien trae música, que se ponga la música y que se quite el ruido ambiente, ¿vale? Para que pueda observar el comportamiento de las personas sin esa congruencia que nos da el sonido. Y de repente digas, ¿y este por qué va por un lado y no va por el otro? ¿Y por qué pisa la acera y no la deja de pisar? ¿Y por qué? ¿Vale? Si alguien no es de aquí, obviamente tiene una capacidad de extrañamiento per se, ¿vale? Si no, imaginad que alguien diga, oye, imagínate que yo vengo de Marte y acabo de aterrizar y me acaban de colar en este lugar. ¿Cómo es esto que estoy mirando? ¿Qué pinta tiene? ¿Por qué es así las cosas? ¿Qué más? Podemos fijarnos en qué, en las personas. Si veis a alguna persona mayor, ¿por qué no preguntarle? Hola, ¿qué tal? ¿Es usted vecina del barrio? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Nada, mire, que es que estoy haciendo una investigación, que estoy haciendo ahí un trabajo aquí en Hub, no sé si lo conoce, bueno, da igual, no se voy a contar de qué va. Pero estoy haciendo una investigación porque queremos mejorar este espacio para las personas mayores. ¿Qué tal? ¿Usted cómo usa en el día a día este espacio?
Preguntas abiertas, nunca cerradas. Las historias son las que valen. Las anécdotas se cuentan a través de historias, nunca de cosas sí, no, tal vez puede ser. ¿Vale? Si os encontráis a personas mayores, oye, pues ¿por qué no? Preguntarles. ¿Qué más cosas podemos observar? Podemos observar el diseño del espacio, los materiales. Podemos imaginarnos que pesamos unos 40 kilos más de lo que pesamos ahora. Podemos utilizar... ay, se me ha ido la palabra. Podemos utilizar limitaciones físicas. ¿Qué os parece si alguno de vosotros empieza a cojear? ¿Qué os parece si alguno de vosotros intenta caminar con visibilidad casi nula? Porque somos personas mayores, porque a lo mejor tenemos 80 años. ¿Cómo es la vida de una persona de 80? ¿Cómo utilizaría una cuesta como la que hay aquí? ¿Cómo se sentaría en el espacio del CaixaForum? ¿Se sentaría? Y sobre todo, si nosotros tenemos que rediseñar el espacio, también podemos pensar en servicios que podemos ofrecer a los usuarios mayores de 65 años cuando estén usando la ciudad. ¿Qué tipo de cosas diseñaríamos para ellas? Estáis ideando todos, fijo. O sea, estáis todos, ostras, ya está claro, unas cuestecinas, unas flores, no, pues un parquecito ahí. Todos estáis ideando. Frenar la eyaculación precoz. Primero quiero que entendáis el contexto y el problema, que os inmersionéis, que lo oláis, que lo toquéis, ¿vale? Y que si habéis traído cosas para apuntar, que anotéis todo aquello que os llama la atención. Me gustaría que cada uno de vosotros trajerais una observación, que van a ser nada, 15, 20 minutos como mucho, ¿eh? En 15 minutos volvemos. Algo que os haya llamado la atención. Podéis incluso, si me apuráis, inspiraros en el transporte público. Inspiraros en cómo están diseñadas las aceras, cómo está el Paseo del Prado, cómo está esto de ir a Atocha. Si una persona mayor tuviera que cruzar para entender dónde está cercanías, ¿cómo iría? ¿Cómo está el metro diseñado, señores? Si ustedes tuvieran 65 o 70 años y tuvieran que utilizar la máquina para sacar un billete para ir a Arganda del Rey a buscar a su hija o a su nieto, ¿sabrían hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque desde nuestra perspectiva todo está muy claro. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿Os habéis quedado todos para aquí pasmaos? Acojonaos. No sé cómo. Vamos a experimentarlo, ¿vale? Vamos a hacer la observación, si queréis hacerla en grupo, mezclaros, lo que queráis. Luego cuando volvamos nos sentaremos en equipo y charlaremos. Son las 19:53. Hay 10, todo el mundo de vuelta, ¿vale? A las 8:10 todo el mundo de vuelta. Los que vayan en la zona de bares quizás se queden en los bares. Los que están en el streaming, que lo hagan también. Estos no, ¿vuelven? Es que... Bueno, ¿streaming ok? ¿O estamos? Hola de nuevo. Mientras vuelven los rezagados, habéis vuelto muchos. Buena señal. Normalmente la gente no vuelve, o si vuelve, vuelve un poco refunfuñando. ¿Qué tal la experiencia? Contadme, tenemos además un micro para que también nos puedan oír en casa, porque si os escucho yo sola está muy bien, ¿vale? Pero importa que también los que nos están viendo no se escuchen. Contadme sensaciones que habéis tenido a la hora de hacer este ejercicio, más allá del contenido, que seguro que han salido cosas chulas, que también me podéis contar, pero además del contenido, ¿qué os ha pasado por la cabeza, por el estómago y por el cuerpo cuando de repente habéis cogido, habéis levantado el culo y os habéis tenido que ir ahí fuera a observar? He oído un pues. ¿Cómo te llamas? Ángeles. ¿Has seguido? Pues de repente he dicho, bueno, si tuviera la mitad de la visión y me he puesto el teléfono así, ¿sabes? ¿Te has puesto así? ¿Vale? ¿Vale?
Bueno, ha sido y te ha servido para mirar de otra manera. Sí. Vale. Más sensaciones, más experiencias. Espera. Me siento como en la tele, ¿sabes? Sí, no, yo, digamos que como una matización a lo que dijo la compañera, más que con otros ojos, yo me sentí que miraba con otras gafas, ¿no? Es decir, porque seguían siendo mis ojos, Vale. pero traté de tener otra perspectiva, ¿no? Es decir, no llegué al punto de cambiarme, digamos, de ojos, ¿no? De ojos. Pero sí mirar desde otra perspectiva, pensar en personas muy cercanas a mí, por ejemplo mi padre, ¿no? Que tiene 88 años. Ok. Eso me ayudó mucho a tener otra perspectiva del espacio, ¿no? Vale. Pensando en alguien muy concreto, en unas necesidades que conozco, que Bien. no son las mías, pero que sí soy capaz de ponerme un poco en su lugar, ¿no? Que sé que tú dices que no es empatía. Bueno, ese pero es mi llamémosle chascarrillo, como- ese es mi exacto. chascarrillo. Yo no Sí. digo que lo que yo diga sea verdad, o sea, también Claro, puede... claro. Es decir, me estarán matando en casa por decir que eso no es, pero da igual. Interesante lo que dices de las gafas, porque efectivamente no nos podemos quitar los ojos, no nos podemos quitar nuestra experiencia subjetiva, no nos podemos quitar nuestras creencias, nuestros valores, nuestra experiencia pasada, nuestra perspectiva futura, eso no desaparece, eso sigue estando. Lo que pasa es que me pongo unas gafas que con el filtro que yo ya le aplico al mundo le dan otro color, pero efectivamente me ha gustado mucho ese matiz. Más sensaciones. Bien. Básicamente lo que hice fue, habían dos abuelos sentados con Y no estaban pagados ni preparados. ni preparados. Los dos estaban con discapacidad, uno tenía un chisme aquí para... Sonotone. Exacto, y el otro pues tenía un bastón. Y básicamente les pregunté, ¿no? Es básicamente escucharles. Bien, cuéntame, que me interesa mucho también para que lo podamos compartir. ¿Qué, si te acuerdas, ¿qué No les sé. has preguntado? ¿O cómo ha sido la conversación? No, básicamente me acerqué y les dije, bueno, que quería saber un poco la plaza, cómo la vivían, cómo les parecía, y Bien. bueno, y empezaron a hablar muchas cosas. Aquí tengo, bueno, los bancos que están nuevos de hormigón, fatal, porque antes tenían uno para poner la espalda y ahora no tienen. Entonces se cansan mucho. Al mediodía con el sol el hormigón se calienta y horrible. Ahí dice que al mediodía es imposible sentarse. Lo único que por ahí a las 7 de la tarde, ya cuando está más tranquilo. Los bancos también, los que están en la parte de abajo, por la noche los mendigos lo utilizan para dormir. Entonces hacen su campamento, entonces es bueno, un poco la seguridad y eso para ellos. Las trampillas que hay las utilizan también para guardar ropa y cosas, y bueno, las construcciones de las nuevas bicis, donde Sí. se colocan, pues han dejado los baldocines totalmente levantados, y uno ayer iba a coger el bus y se tropezó y casi se cae. ¿Cuánto tiempo has estado hablando con ellos? Pues 5, 6, 10 minutos por ahí. ¿Cuántos insights de inspiraciones, de cosas que has dicho, que internamente en la cabeza has hecho un wow o un clic o no sé, la imagen que utilices, cuántos tienes? Pues unos 4. ¿Cuántos de esos clics te hubieran sucedido por ti mismo, sin haber hablado con ellos? Por ahí, si acaso, 1. ¿Entendéis por qué este ejercicio? Porque nos pasa esto, porque nos ponemos a hablar con el usuario y de repente te cuenta cosas que tú no sabes, te da perspectivas. Hostia, el tema del respaldo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hubiéramos caído en que eso es un problema para ellos, ¿no? Por eso el mundo de la observación tiene estas cosas, tiene estos pequeños matices. Una intervención más y continúo, que si no me van a matar con el tiempo. Sí. Bueno, y aquí también, venga, 2. Experiencias, sensaciones que has tenido haciendo el ejercicio. Bueno, una cuestión breve y complementaria. Yo hice 3 fotos o 4. Bien. Entonces, lo que me di cuenta es que yo le enseño esa foto a otra persona y ¿Sí? si no está en las perspectivas
de una persona mayor, pues ve cosas distintas de las que la foto está reflejando, ¿no? Por lo tanto, lo que me di cuenta, por decirlo de alguna manera, es que las cosas, es decir, una foto dice cosas distintas según cómo las mires, ¿no? Si yo le enseño esta foto a alguien, si mira la foto y dice que es una farola, no, era una farola que interrumpía el paso porque era una acera muy estrechita, ¿no? Por lo tanto, el observador interfiere en lo observado. Y por eso es tan importante este ejercicio de intentar darle muchas perspectivas para que cada vez que enseñe esta foto, cuántos matices puedo obtener en función de la persona que mira, en función del sujeto que está representando ese problema. ¿Sensaciones? Particulares por Sí. el hecho de que es que este es mi barrio, entonces Bien. no es que pase constantemente por estas plazas y tal, y claro, yo por ejemplo pues he tenido que ponerme música, además rock a todo volumen para intentar abstraerme de algo que tú conoces y pasas todos los días por ellos, ¿no? por las plazas estas. Y una de las cosas más curiosas que nunca me había dado cuenta, me había dado cuenta de algunas cosas, por ejemplo de los bancos, que son fatal, pero bueno, eso también me viene de otras épocas anteriores que me he tenido que dedicar a estas cosas, que no tienen los bancos, los señores mayores, las señoras mayores no pueden sentarse en un banco sin respaldo y además son muy bajitos también, por ejemplo, ¿no? Tienen dificultades para poderse sentar, pero lo que más me ha sorprendido es las pendientes que hay en la plaza. Es decir, si os habéis dado cuenta, el suelo tiene unas pendientes brutales, que bueno, nosotros más o menos que estamos todavía, algunos más que otros, en una edad más o menos jóvenes. Coño, jóvenes, vamos a ver. Por eso digo, bueno, no más que otros, pero para mucha gente mayor o sobre todo que tenga problemas de movilidad, esas pendientes son muy peligrosas. Y ya no te digo nada si bajo una silla de ruedas o con otro tipo de... Oye, y una pregunta, si me permites, ¿qué es lo que te ha hecho, si lo tienes identificado, que puede que no, ¿qué crees que te ha permitido poder arrojar esa mirada distinta que te ha hecho darte cuenta de una pendiente que ves todos los días, pero que de repente, uy, hoy te llamó la atención? Pues me he puesto música y a diferencia de lo que suelo hacer, he ido caminando muy despacio. Yo normalmente voy andando muy deprisa cuando voy solo. Y entonces he ido caminando muy despacio y como tratando de observar otras cosas, no tanto a la gente, porque otra de las cosas, por ejemplo, que me he dado cuenta es que es un espacio como está Caixa Forum, donde la mayoría de la gente ahí son visitantes, son turistas, gente que viene a ver el espacio, pero no hay mucho ciudadano del barrio que baje ahí a pasear, tampoco hay unos espacios que estén pensados para ellos precisamente, claro. ¿No? Arrojar una mirada distinta, y arrojar una mirada distinta, como ha hecho tu nombre, perdona, Agustín, tiene mucho que ver con el ejercicio físico con el que trabajamos la información. Este detalle que has dicho, por ejemplo, yo suelo andar deprisa, lo raro en mi caso sería andar despacio, andando despacio de repente he percibido, es la manera que tenemos, porque somos humanos y porque estamos muy metidos en nuestro contexto, de poder hacer aflorar extrañamientos en la vida cotidiana. Es decir, somos especialistas en lo que estamos. Nuestro problema lo definimos y lo redefinimos y sabemos cómo es y cómo funciona. Es muy difícil hacer el ejercicio de repente extrañarte. Por tanto, adoptar ese tipo de cosas distintas, sobre todo físicamente, la postura nos obliga a arrojar miradas distintas. También tomo lo que acaba de decir Agustín de, al final yo vivo aquí, yo estoy acostumbrado a este problema, lo observo todos los días, yo trabajo en mi empresa, en mi organización, cuando a mí me dice mi jefe o tenemos un reto de resolver un problema, coño, yo soy ya experto en ese problema. Y sí, hago un trabajo de observación, pero ¿y cómo hago para poder dar el siguiente paso y ponerme a hacer cosas? Bueno, nos vamos a la segunda parte del modelo, de nuestro modelo, que en terminología Master Yourself, para ir un poco hilando, lo hemos llamado facilitación de sesiones creativas, ¿vale? ¿Esto en qué consiste? En que una vez que yo he hecho este trabajo de observación, con técnica y con herramienta, lo que hacemos después es obtener insight, ¿no? Estas anécdotas que me habéis contado. Imaginaos, si te han salido 4 en 5 minutos, imaginad un trabajo de una semana. Ya no os digo ni un mes o de 2 meses, como a veces estamos en la escuela. Y de esta obtención de insight nos vamos a una segunda parte que es voy a redefinir el problema, voy a redefinirlas y voy a empezar a tener ideas,
¿vale? Y eso lo hacemos como facilitando sesiones creativas. ¿Y lo hacemos con qué? Pues otra vez con técnica, lo hacemos con proceso y lo hacemos con herramientas. En nuestro caso utilizamos una que se llama Creative Problem Solving, resolución creativa de problemas. Esto, chascarrillo de hoy, lo inventa un tipo que se llama Min Basadur, en Estados Unidos, en la época de los años 70. Es un ingeniero que como buen ingeniero necesita procedimentar mucho y estructurar mucho sus procesos de trabajo. Y entonces se inventa una metodología para hacer de lo creativo un proceso. Y un proceso además, ¿vale? No esa creatividad de fumar y entonces, ¿no?, idear y tal, que también tiene su momento, pero esto está más procedimentado. Nosotros utilizamos esta porque nos permite muy bien hilar la parte de observación que hacemos en la primera fase, este ejercicio de extrañamiento, de entender el problema, de entender al usuario, porque lo introducimos directamente en una fase que aquí llaman búsqueda de hechos, búsqueda de información relevante sobre el problema. Y una vez que chutamos de información a nuestro equipo, lo metemos en la rueda, en este caso, de la resolución creativa de problemas. Y sobre todo aquí hay un ejercicio vital, importantísimo, de Mother of the Lamb. O sea, no sé, cómo expresar que si os tenéis que llevar algo de esta chapa de 2 horas, os llevéis esto. Lo más importante en un proceso creativo es dedicarle tiempo a la pregunta. Lo más importante para retrasar vuestra eyaculación precoz de la ideación es entender qué tipo de pregunta me estoy haciendo y si esa pregunta está dirigiéndose a un lugar que quiero idear, que quiero solucionar, ¿vale? Encontraréis en la literatura 1.500 millones de libros que os van a contar cómo tener ideas. No vais a encontrar ni un solo libro bueno que os diga cómo tener preguntas. Para saber cómo tener preguntas vais a tener que utilizar mayéutica socrática, pensamiento crítico, vais a tener que tirar de filosofía, vais a tener que tirar también de psicología cognitiva, vais a tener que tirar de programación neurolingüística, de coaching, ¿vale?, de otras disciplinas y otras ciencias. Pero es muy difícil, además es que esto de la pregunta, pero si ya sé que tengo que rediseñar el espacio de ocio para las personas mayores, ¿qué me tengo que preguntar ahí? Hostia, a lo mejor el problema no es ese. A lo mejor el problema es que no tienes que rediseñar el espacio, sino rediseñar los bancos. A lo mejor no es que tengas que rediseñar los bancos, es que el problema son las pendientes. Lo que tienes que hacer es, ¿entendéis? A lo mejor el problema es que no son las personas mayores las que usan este lugar, son los turistas. Y como son los turistas, no te pongas a pensar en personas mayores, ponte a pensar en ese público, en ese usuario, que es el que realmente está usando el CaixaForum, ¿vale? Reformular la pregunta tiene muchísimo sentido. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a preguntar y le dedicamos mucho tiempo utilizando esta metodología, ¿vale? Si yo ahora tuviera que reformular el problema con vosotros, después de la experiencia que habéis tenido mínima, ya sé que a lo mejor incluso no hay chicha sobre la que trabajar, pero si os tuviera que decir que redefiniéramos el punto de partida sobre rediseñar el espacio público para las personas mayores por otro que realmente habéis detectado que tiene problema, que tiene sentido trabajar, ¿cuál sería esa redefinición para vosotros? ¿Sobre qué trabajaríais? Dime. Espera, que te voy a dar un micro como en la tele. Micro. Micro. Te pasa por la placita esta de aquí y, ¿Sí? y de qué dirección vienen y a qué dirección van. Precisamente para ver si tiene algún sentido hacer alguna intervención por un sitio que es de paso, nadie se queda aquí. Vale. Todo el mundo utiliza esto como un espacio de tránsito. O sea que para ti el problema sobre el que enfocarías un posible trabajo de ideación y de diseño y soluciones, ¿cuál sería? Yo me preguntaría antes si ¿Sí? esto es un espacio para que alguien venga a estar aquí o simplemente es un espacio de paso. Vale. Porque si es un espacio de paso, acometeríamos las soluciones de una manera, Ok. y si es un espacio de estar, pues de otra manera diferente. Vale. La definición sería, oye, ¿este es un espacio en el que la gente lo va a usar porque está o lo usa porque es un intermedio entre A y B? Claro. Por Y ejemplo, si es un sitio de paso,
casi nadie iba por la acera. Todo el mundo iba por la carretera porque las aceras es muy estrecha. Ajá. La plaza, como decía el compañero, tiene mucho desnivel y quitando a nosotros, que sí que la hemos atravesado casi todos, la gente hace el recorrido en arco o para una esquina o para otra, ¿no? Vale. Entonces, pues si es un sitio de paso, las soluciones irían en una dirección diferente. Vale. Es un sitio donde la gente venga porque va a suceder algo ahí o va a estar ahí. Y cada uno de los dos caminos nos daría soluciones diferentes, diseños diferentes, a lo mejor incluso usuarios diferentes y estaríamos hablando de dos modelos de negocio incluso diferentes. ¿Vale? Bien, genial. Más ideas, ¿quién lo redefiniría desde otro punto de vista? ¿O trabajaría en algo concreto? ¿O le cambiaría el tema? Oye, aquí no hay que rediseñar nada, lo que hay que es que decirle al ayuntamiento que se deje de lo que está haciendo, no lo sé. ¿Alguien tiene más ideas? Espera, que te traemos el micro. ¿Tu nombre es? José Carlos. Otra idea es preguntarnos si realmente el ayuntamiento está dando solución a los sin techo. Y si realmente si hay un problema en el barrio, valorar realmente hasta dónde llega ese problema y por lo tanto darle una solución, ¿no? Eso nos pasaría en investigación, efectivamente, porque un insight que nos ha dado uno de los usuarios es que no utiliza el espacio público por la inseguridad. ¿Y por qué te sientes inseguro? Hombre, pues porque este espacio está usado por personas sin techo que duermen cada día aquí. Hostia, nuevo actor en la película, y un actor importante, y un actor relevante, y un actor que está ahí, que no lo podemos esconder. Quizá no tengamos que rediseñar el espacio para personas mayores porque lo usan de tránsito, pero quien está viviendo el espacio son las personas que en este momento no tienen vivienda. Quizá tenemos que rediseñar el espacio para ellos. ¿Y cómo lo haríamos? Hostia, esto se lo ponemos al ayuntamiento. Oye, que hemos pensado que la plaza, como realmente quien la usa es quien no tiene vivienda, tío. ¿Qué te parece si empiezas a diseñar para ellos? Entonces, claro, estaríamos asumiendo el sinsentido del sistema, que es que la gente vive en la calle y lo damos por válido, ¿no? Y ahí entraríamos en una jugada tremenda. Otra redefinición del problema, ¿cuál sería para ti? Pues la sensación que tengo es que al final, al hablar de las personas, nos estamos centrando mucho en la gente de la tercera edad. Y cómo entendemos que la gente de la tercera edad va a utilizar el espacio. Pero es que a lo mejor la gente de la tercera edad no utiliza el espacio. Y hay una parte que no hemos visto que, y si cuando hacen la compra, no hacen la compra si no se la traen. Porque yo no veo ningún sitio donde se pueda dejar una furgoneta de carga y descarga, por ejemplo. Estamos pensando en que la gente va a bajar, va a ir a una tienda, va a comprar y va a subir a su casa. Pero quizás ese no es el contexto en el cual ellos desarrollan su actividad. Entonces, ese punto de los otros actores que intervienen y que no son ellos, realmente, ¿qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades tienen y cómo podemos facilitárselo para que ellos tengan la vida que realmente viven, que es que yo, a mí la compra me la traen porque, ¿no? O sea, entiendo que en este momento quizás sea hasta muy idílico, ¿no? Que se puedan hacer una compra online, pero podría suceder, estamos pensando en algo a futuro. Nosotros haremos la compra online cuando tengamos una edad, seguramente. Para nosotros no será... ¿no? Fijaros, y esto en nada, en 3 minutos de observación, en 3 minutos y en un tip de información que os he lanzado, cómo podemos redefinir los problemas de partida. Y cada uno de los que hemos analizado aquí nos va a dar una solución completamente distinta, un camino completamente distinto con el que trabajar. Por tanto, redefinir el problema, súper importante en el proceso de innovación. Yo aquí quería contaros una anécdota, esto lo voy a hacer muy rápido. Nosotros hace 2 años en la escuela, en H2I, trabajamos con un reto que era cómo podríamos garantizar asistencia médica a personas que no tienen tarjeta sanitaria. Nos lo lanzaron desde TEDx Madrid justo el mismo año en el que se había hecho toda esta ley de no dar asistencia a inmigrantes y tal. Era un tema de debate, un tema que generaba heridas y empezamos a trabajar sobre él. Los chicos de la escuela pasaron durante 6 semanas aproximadamente investigando qué era ser un inmigrante, qué era no tener asistencia médica sanitaria y cómo estaba formulado a día de hoy el sistema. En esta investigación que hicimos nos dimos cuenta de muchas cosas, de muchas incongruencias. Nos encontramos, por ejemplo, carteles en las urgencias en el 12 de octubre que decían no vamos a atender a gente que no venga con DNI o con tarjeta sanitaria, prohibido ser atendido médicamente. Eso a día de hoy es ilegal y nos lo encontramos como cartel en un sitio de urgencias de un hospital público. Nos encontramos muchos sinsentidos del sistema, pero sobre todo nos encontramos con el testimonio de Ken.
40 años, nigeriano, lleva como que unos 6 años aquí en España, trabaja vendiendo la farola en el Carrefour de la Plaza de Lavapiés. Él nos contaba su historia, vive en Toledo, a unos 40 kilómetros de Madrid, y va y viene cada día utilizando el transporte público. Además, hace la compra, además compra medicamentos cuando se siente malito, paga el alquiler y tiene teléfono móvil de baja generación, no de contrato, sino de prepago, para llamar a su familia, para decirle que está bien, para decirle los avances que está desarrollando en ese sueño europeo. Gracias a conocer a Ken y gracias a conocer su realidad y gracias a lo que investigamos sobre los insentidos del sistema, nos dimos cuenta que la asistencia sanitaria no se cubre con esa parte presupuestaria que a todos nos quitan cada mes cuando tenemos una nómina, lo que llaman seguros sociales. No es de ahí de donde tiran los presupuestos generales, de donde tiran es de los impuestos indirectos, del IVA. Y entonces dijimos, cuidado, si Ken compra pan Bimbo, si Ken utiliza el transporte público, si Ken está pagando un alquiler en su casa, Ken está contribuyendo al sistema porque está pagando IVA. Porque si contribuye al sistema de la misma manera que lo hago yo tengo asistencia médica y no la tiene Ken. Y entonces eso que nos permitió redefinir el punto de partida, que fue clave para empezar a idear una solución. Y dijimos, el problema es cómo podemos generarle a Ken una asistencia sanitaria a través de la riqueza que ya genera, a través de lo que ya se está gastando en comprar, en llamar a su familia, en utilizar el transporte, en lo que ya genera de ingreso para el Estado. Luego os cuento cómo solucionamos el problema. Pero que veáis lo importante de definir el problema, porque si nos hubiéramos quedado en garantizar asistencia médica a personas sin tarjeta sanitaria, todavía estaríamos viéndola venir como parte de los ministerios de este país. Hemos reformulado. Y ahora que nos toca, se supone que de aquí tenemos ideas, ¿vale? Hemos utilizado técnica creativa y hemos ideado cosas y se nos han ocurrido cosas que nos cuesta verbalizar, que no sabemos muy bien explicar. He tenido una idea, pero ¿qué idea? ¿Sabes esto que es? Joder, ¿no has visto anunciar en la tele que es como un... ¿Te acuerdas cuando fuimos de viaje a Estados Unidos que había una cosa que era... Vale, estamos en ese momento todavía de la ideación y del proceso. Necesitamos bajarlo, necesitamos hacerlo concreto para tener una conversación medianamente ordenada dentro del equipo sobre lo que estamos ideando. ¿Eso con qué lo hacemos? Con dos espacios de trabajo fundamentales: diseño y prototipado. Aquí os decía, la antropología es la ciencia que mejor nos sabe decir las técnicas para observar el mundo. ¿Cuáles son las disciplinas que mejor nos saben decir cómo tangibilizar las ideas? El diseño. Y sobre todo nosotros en nuestro caso utilizamos mucho el diseño de servicios, porque estamos en un país que no estamos habituados a diseñar productos. El producto normalmente dentro de Europa viene del norte, viene de Finlandia, viene de Noruega, viene de Suecia, ¿no? Viene de arriba. Los países mediterráneos estamos más habituados a generar riqueza a través del servicio, de las soluciones de servicio. Tenía sentido que nosotros que estamos ahora en Madrid, digo ahora porque nos expandiremos algún día en nuestra vida, trabajemos con diseño de servicios, ¿vale? Aquí yo sé que no se ve, por eso lo voy a explicar. Esta imagen es una gallina que tiene 4 platos a su alrededor y cada uno de ellos contiene una receta cuyo ingrediente son los huevos, ¿vale? Hay una tortilla de patata, hay unos huevos fritos, hay una tortilla francesa, ¿vale? Para mí esa es una metáfora espléndida de identificar qué es para nosotros el prototipado. La idea es el huevo, ¿vale? La idea es el huevo. ¿Cuántas cosas puedo hacer yo con el huevo? Las recetas que yo puedo hacer, las maneras de las que yo tengo de tangibilizar una receta con esto son las herramientas de prototipado. Y lo puedo hacer desde muchas vertientes distintas. Ya veré luego cuál es la interesante, cuál es la que cumple el objetivo, cuál es interesante para el usuario, cuál es viable, cuál es... ¿Vale?
Pero el prototipado y el diseño me permiten hacer muchas recetas con el mismo huevo y probar y testar. Lo que os decía antes, ¿recordáis? Probar, fallar, testar, probar, fallar, testar. Ver qué tiene de sentido, qué vale, qué no vale, qué quiere la gente, qué no quiere la gente. Probar. Service Design, lo enlazo con los labs. Este va a ser el día 27 y 28 de junio, la primera parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a saltar toda la parte de observación, vamos a intentar una observación, pero digamos vamos a daros ya un punto de partida más o menos mascado y vamos a diseñar un servicio, cómo sería, qué herramientas utilizaríamos y cómo lo haríamos. Sobre todo porque hay una cosa fundamental que introduce el diseño de servicios que no lo hacen otras disciplinas en el mundo de la innovación, en el mundo de los procesos de innovación. Digamos que hasta ahora, hasta hace 15 años, cuando los consultores llegábamos, digo llegábamos porque yo en su día me dediqué a la consultoría. Dejé la consultoría porque me cogí una depresión, pero bueno, ese es otro tema que ya, o sea, de lo mierda que era la consultoría. Pero nosotros llegábamos a las organizaciones, les decíamos que tenían que innovar y entonces les dábamos como unos planes muy estructurados, llenos de Excel, llenos de macros, ¿no? De dibujitos, de diagramas perfectamente alineados y establecidos sobre cómo se tenía que innovar en una organización. Y teníamos un punto de vista, digamos, muy departamental. Marketing es esto, producto es esto, tecnología es esto, estrategia es esto, y yo te traigo un macro de Excel de aquí a Roma para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y nos aproximábamos así a la innovación porque no sabíamos hacerlo de otra manera. Lo bueno es que, por ejemplo, ahora el diseño de servicios lo que hace es que todo esto te lo integra en un sistema en el que en el centro está el usuario. Innovación centrada en las personas. Procesos de trabajo y de desarrollo de productos y servicios donde el usuario siempre está en el centro del desarrollo. Siempre está en el centro de la observación, de la ideación, del prototipado y de la viabilidad del modelo de negocio. ¿Vale? ¿Qué nos da el diseño de servicios? Nos permite contestar muchas preguntas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué consiste? Nos da un concepto. Esto es una solución que permite a las personas mayores poder comprar desde su casa cuando no pueden los camiones aparcar en la puerta de su casa para traerle la comida. Nos permite sobre todo contestar al sistema de actores que hemos visto aquí que tienen mucho que ver. Las personas mayores, ya, pero es que también están los inmigrantes, ¿no? Pero es que también están las personas que viven en la calle, hostia, también están los repartidores, hostia, también están. Nos permite responder al quién, porque al final el diseño para nosotros de servicios es diseñar la interacción que sucede entre dos agentes, una institución, una compañía y un usuario, ¿vale? Cómo interactúan esos dos agentes, ese momento de choque, imaginaos dos átomos ¡pah!, que chocan, esa interacción, ese momento de choque, se diseña. Y eso nos lo permite el diseño de servicios. Por tanto, nos permite identificar quiénes son los que están en la balanza y también nos permite identificar cómo interactúan, cómo es ese choque, cómo se produce, vía web, físicamente, online, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es esa entrega? ¿Sí? Sobre todo el contexto, la ecología. Alguien hablaba por aquí al principio, cuando se ha preguntado de innovación centrada en las personas, me suena algo de sostenibilidad, ¿no? Tiene que ver con ese concepto de sostenible, de equilibrado, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de lo que se puede hacer con herramientas del diseño de servicios. Nosotros hace 3 años nos vino Correos y nos pidió que diseñáramos o rediseñáramos el rol del cartero. Querían darle una vuelta a lo que era un cartero, todo lo que os podéis imaginar como cartero. Y nos pidieron rediseñarlo. Nos dimos cuenta que el cartero no era el foco, había otro foco. Identificamos un nuevo usuario de la ciudad que llamamos el nómada urbano.
Sobre ese concepto trabajamos. No puedo dar muchos detalles porque además estoy en streaming y a lo mejor ahora mismo tengo a Correo viendo y me dice, ¿qué haces enseñando esto? Pero lo que sí que me interesa es esta herramienta que se llama Blueprint. Es una herramienta que me permite, para cada uno de los usuarios que yo he identificado en el mapa de actores que intervienen, la persona mayor, la persona que vive en la calle, ¿vale? Diseñar un servicio, identificar los momentos en los que esta persona va a interactuar con el servicio que yo estoy diseñando. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y dónde lo va a hacer? A través de una pantalla, de una contratación de teléfono, de un servicio móvil, va a venir a mi tienda, voy a ir yo a verle. Y además nos permitía y nos permite diseñar y especificar todo lo que tiene que pasar para que esto funcione que el usuario no ve. Todas las cosas que tienen que suceder dentro de mi organización, dentro de mi actuación, que no son visibles para el usuario, pero que se necesitan hacer para prestar ese servicio. No me meto más en ello, herramienta para mí de las más interesantes que nos ofrece el diseño de servicios, muy compleja de utilizar, muy difícil de utilizar, pero en el momento en el que la usas tiene un valor incalculable. Esto, por ejemplo, es otra manera de prototipar o de utilizar el diseño de servicios, en este caso con la solución de Ken. Cuando os dije que empezamos a pensar cómo podíamos utilizar a Ken, la riqueza que él genera, nos dimos cuenta que nos podíamos basar en las llamadas que él todos los meses compra una tarjeta de teléfono para llamar a su familia. Y entonces dijimos, ok, pues vamos a crear la primera telefonía social de España. Y la llamamos Más. Y Más era un servicio que te permitía comprar una tarjeta telefónica de recarga de 10, 15, 20 euros y con el excedente del beneficio que obteníamos de la venta de tarjeta y de servicio telefónico le prestábamos a Ken un servicio sanitario de asistencia primaria. ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos una furgoneta que rediseñábamos y reconvertíamos en una ambulancia de asistencia primaria y nos íbamos a las puertas de los locutorios, porque era el lugar que habíamos identificado donde mayor tiempo pasa una persona inmigrante cuando no está en su casa o en el trabajo. Y entonces prestábamos un servicio en el que si Ken un día tenía una dolencia de espalda, con un número identificativo dentro de la tarjeta, podría escribirnos un SMS diciendo el número de su tarjeta a un teléfono. Y nosotros le devolvíamos automáticamente un SMS con el día y el lugar en el que podría ser atendido. También digamos que diseñamos un servicio de asistencia primaria porque nos dimos cuenta que el 80% de las enfermedades que tienen las personas inmigrantes suceden por la adaptación al clima y adaptación al alimento. La gente que viene con malaria se queda en el camino. Los que llegan son los fuertes y los fuertes lo que pasa es que de repente empiezan a comer pescado, pastas, sushi, ¿no? Y esa adaptación es lo que les provoca. Por eso diseñamos el servicio solo con la asistencia primaria, no nos fuimos más allá. Pero eso lo hicimos a través del diseño de servicios. Y fue un ejercicio súper interesante. Prototipado. Obviamente todo esto en un papel súper bonito. Pero es un papel que necesitamos tangibilizar. Y lo hacemos a través de herramientas de prototipado. Tenemos previsto, vuelvo a liar con el Master Yourself para el 7 y el 8 de noviembre porque vamos a hacer un fin de semana de prototipado aquí en Hub. Vamos a juntar a los alumnos de H2I, vamos a juntar a mucha gente para estar 2 días probando técnicas y herramientas para ver cómo puedo hacer tangible una idea. Dentro del mundo del prototipado, un montón de literatura. La más importante, a mí por lo menos la aproximación que más me gusta es la que hace Tim Brown en un artículo que escribió en el 2007, creo que fue cuando se empezó a hablar de Design Thinking en Harvard, y Tim Brown hacía referencia a que el prototipo tiene que ser aquello que te dé o que tengas que emplear el número de recursos mínimo y necesario para poder aprender del feedback que vas a obtener cuando le enseñes a alguien lo que estás haciendo. Es decir, la meta de crear prototipos no es concluir el proyecto, sino aprender sobre las fortalezas y debilidades de tu idea. Porque al final el prototipo es la herramienta de conversación. Es lo que utilizas como diana para lanzarle cosas a la idea y que te diga si has acertado o no.
y que te diga si te estás aproximando o no a lo que un usuario realmente quiere. Y sobre todo es una herramienta de conversación interna dentro del equipo. Porque tú y yo podemos estar diseñando un coche, pero si tú tienes en la cabeza un Porsche y yo tengo en la cabeza un Fiat, realmente va a ser difícil que nos entendamos cuando hablemos de coche rojo, por las especificaciones, por la velocidad, por si es para 2 o 4 personas, si el maletero es grande o pequeño. ¿Vale? Para eso nos sirven las herramientas de prototipado. Y ya por último, y haciendo otra vez alusión a esto, una vez que hemos investigado y entendido, nos hemos ido a reformular el problema y a generar soluciones. Las hemos tangibilizado y prototipado para ver si tienen o no tiene sentido. Hay una última capa que debe tener visión económica, visión de negocio, porque si no, no estaríamos hablando de innovación, estaríamos hablando de invención. Y nosotros hablamos de innovación centrada en las personas, no de una invención centrada en las personas. Por tanto, la viabilidad económica y financiera de la idea debemos de contemplarla en algún momento del proceso. Tampoco hace falta que nos carguemos la idea, si aquí no tiene sentido. Nosotros la ponemos más o menos al final para no matar la creatividad, porque si aquí empezamos a detectar, pero esto económicamente no va a ser rentable, a la mierda. Nos llevamos a cabo, apenas asesinaríamos aquí la mayoría de las invenciones que tendríamos durante el proceso. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Business Design, disciplina que todavía ni siquiera tiene cuerpo teórico ni conceptual, que nos estamos inventando desde hace 3-4 años para acá y que mezcla el diseño y mezcla el negocio. Nosotros utilizamos, obviamente, pues las metodologías que están viniendo de Stanford, a través de Customer Development, de las metodologías de Steve Blank, pero no solo eso, también obviamente tenemos que tener en cuenta herramientas de narrativas que nos permitan ir evolucionando el prototipo del servicio a medida que el cliente nos va contando cosas. Estamos ahora incluso haciendo mezclas raras en las que cuando estamos en negocio volvemos a meter herramientas de diseño. Ya lo hemos probado en algunos talleres, estamos experimentando. Parece que la cosa tiene sentido y funciona. Pero sí que es cierto que al final estas nuevas metodologías vuelven a ser ágiles, vuelven a ser muy soft, muy arriba, ¿vale? Muy abstractas, pero sí que nos permiten identificar, oye, ¿tiene sentido a nivel económico? ¿Hay propuesta de valor? ¿Hay segmento de cliente? Oye, si esto tendría un modelo de ingresos, ¿cuál sería? ¿Por suscripción? ¿Por compra unitaria? ¿Por volumen? ¿Y el modelo de costes? ¿Dónde se nos va a ir la pasta para poder fabricar esto? ¿Quiénes van a ser mis socios clave? ¿Cuál va a ser mi canal de distribución? ¿Cómo voy a dar a vender esto? Esa reflexión debemos de tenerla en algún momento y la tenemos aquí, en esta parte de aquí. Los labs del Master Yourself también van a contemplar desde H2I talleres específicos sobre temas de Business Design, ¿vale? Herramientas que si no conocéis, pues las vais a ver en Google. Me voy a centrar en ellas. Por tanto, y ya un poco volviendo a... Vaya charla, ¿no? Aquí de 2 horas... Desde H2I trabajamos todo esto y lo hacemos en muchos formatos y lo hacemos con cursos grandes, pequeños, medianos y tal. En nuestra colaboración con Team Labs y con Master Yourself, lo que hemos querido ha sido condensar todas estas disciplinas en en un itinerario que permitan aprenderlas de manera individual. Es decir, que tú puedes venir a un taller de Design Research y luego te puedes apuntar y los otros no, porque no me interesan, porque no me apetecen, porque me tira aprender de esto. ¿Para qué te tiene que servir? Para ampliar tu conocimiento sobre nuevas metodologías de trabajo que te apetezca probar y que puedas incorporar dentro de tu empresa. Sobre todo si eres una persona que tienes a cargo equipos de gente que están obligados a obtener nuevos resultados. Te puede servir, si vienes del mundo del diseño, para ampliar tu visión del mundo de la investigación y para saber cómo inspirarte cuando estás diseñando cosas. Si vienes del mundo de la investigación y del marketing, entender al usuario, entender por qué es importante salir a la calle a preguntar y no solo basarte en encuestas de mercado. Si vienes del mundo del negocio, entender que no solo el negocio es la pata visible de la innovación, que también hay una parte de ideación y de frenar la eyaculación precoz de las ideas, ¿vale? Por tanto, mi objetivo era intentar transmitiros información relevante que os permita tomar decisiones sobre si esto tiene o no sentido para vosotros, si os apetece aproximaros a estas metodologías, si os apetece aprender de ellas, y ya la pelota la dejo en vuestro tejado. ¿Dudas, preguntas, cuestiones, comentarios?
Dime. ¿Cuántos caben en los talleres? ¿Cuántos caben en estos talleres? Nosotros solemos, la experiencia nos dice que más de 20 personas se te complica un poquito la gestión del taller. Porque además son talleres muy experienciales, donde necesitas que la persona que está dando el taller actúe de facilitador y esté con los equipos y yo te pueda escuchar y tal, y más de 20 es complicadillo. Hasta 25 bien. Ya más... Yo no lo recomiendo, pero vamos, no lo recomiendo ni para esto ni para ningún tipo de formación que uno haga en la vida, pero bueno, ya esas cosas, ya los másters se tienen que llenar. ¿Hacéis este tipo de formación in-house para compañías, para equipos concretos de desarrollo, de marketing, de lo que sea? Sí, 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 la hacemos. De hecho, en los acuerdos que tenemos con sponsors y con patrocinadores, pues nos vamos a las empresas a contar estos rollos y las hacemos y diseñamos formaciones ad hoc en función un poco de los objetivos que se persiguen, del tipo de perfil que viene a los talleres y de los objetivos que se pretenden desde formación o desde recursos humanos o desde... Sí, 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 a ver, ahora hay que comer. Sí, sí nos dedicamos a eso. Sí, una duda que me quedó al principio para hacerte, cuando hablabas de la metodología y la actitud y enfrentabas ahí un poco ambas cosas, me apuntaba por aquí que qué condiciona qué, ¿no? O sea, yo siempre he tenido un poco desde la experiencia práctica, si el procedimiento debe estar por encima de algunas cuestiones metodológicas, o es al revés, el procedimiento es una herramienta para cosas y tal, y tú metías la variable de la actitud. Me gustaría que desarrollaras un pelín más en qué modo la actitud debe o no debe condicionar la metodología, o es la metodología de la organización la que debe buscar actitudes al servicio de esa metodología. Joder, vaya pregunta, macho. A las 9. Hoy el lunes a las 9 de la noche. Que no he visto el hueco. Agradezco la pregunta, si estoy agradezco la pregunta. Joder, no tengo capacidad de haber reflexionado previamente la respuesta para darte una respuesta. ¿Vale? No sé si me he explicado. O sea, es una pregunta que yo, por mi manera de ser, es, hostia, me la llevo a casa, mañana nos tomamos una caña y tal. Ahora, creo que la actitud condiciona el proceso, porque al final tú como sujeto estás haciendo una inferencia al objeto que es inevitable que hagas. Tú vas a usar bien algo en función de cómo tú lo quieras usar. Y si la desgana, la desmotivación, el miedo, la ira, la tristeza, las emociones básicas del ser humano están dentro de ti a la hora de utilizar metodologías y procedimientos, van a influir en el resultado. Es igual que lo que decíamos antes de la mirada que arrojas. Si tú sales a observar a personas mayores un día de mierda, lo que vas a transmitir cuando vuelvas ese día va a ser: pero qué mierda, que este es mi futuro, que esto es hacia donde yo voy. Y además de ir hacia donde voy, fíjate cómo voy a estar de mal, ¿no? Por poner un ejemplo. Para mí la actitud es la base sobre la que trabajar las metodologías y los procesos, porque al final, voy a hacer el chascarrillo que siempre hago en clase, que cuando tú te pones a hacer algo nuevo, un equipo de trabajo se pone a solucionar lo primero con lo que cuentas con el contenido, ¿no? Es decir, con la información que tiene del problema que va a solucionar. ¿Qué sé o qué no sé? ¿Qué ignoro? ¿De qué va esto que voy a hacer, ¿no? Además, cuando tú quieres hacer algo nuevo, lo que tienes también o lo que pones en marcha es un proceso de trabajo. Coges al equipo y lo pones a trabajar, ¿no? En el mundo de la cocina el proceso sería la receta, el cómo yo hago la tortilla de patata deconstruida de Ferradria, que me compré, me veo Masterchef ya ahora todos los hoy el lunes, todos los lunes, no sé, vale. Para poner en marcha el proceso, yo con lo que cuento es con un conjunto de herramientas, ¿vale? En el símil de la cocina, las herramientas son todos los utensilios que yo tengo. Las sartenes, el horno, la cacerola, el aceite, los huevos, ¿vale? Ahora bien, yo puedo hacer la tortilla deconstruida de Ferradria,
Me puedo comprar el mejor libro de recetas que ha salido en el mercado, que ha escrito en su centro de innovación último de Barcelona que ha abierto. No me he ido al IKEA, ni al chino. Me he ido a la mejor fábrica de utensilios de cocina a comprarme los mejores instrumentos. Que si yo no cuento con las habilidades necesarias para utilizar las herramientas que puestas en un proceso me vayan a dar un nuevo contenido, esto no sirve. Que es el problema que nos enfrentamos cuando hacemos las formaciones en las compañías. Y ahora cerramos streaming y le damos al mute por lo que voy a decir. Hemos introducido la nueva herramienta, gestión de ideas, buzón de ideas, la gente puede... y tecnología, y no, desde tu móvil. Vale, pero ¿qué pasa con las habilidades que la gente necesita para poner en marcha los procesos? Y además es que cuando estamos en innovación y en creatividad tampoco hay que irse muy allá para descubrir cuáles son estas habilidades. Divergencia, convergencia y aplazamiento de juicio, las tres fundamentales. Luego, obviamente, capacidad de observación, de ideación, de extrañamiento, trabajado en research, pero también capacidad de poder fabricar algo y poder conversar con una persona sobre lo que he fabricado, prototipado. Al final son muy básicas las habilidades, pero si no trabajo sobre ellas, si no hago que la gente las trabaje, si no hago que la gente trabaje, la habilidad es como salir a entrenar. No naces sabiendo esto. Yo no en mi vida, yo iba para poeta cuando estaba en la universidad. Si no practicas las habilidades necesarias del proceso, pues el resto te va a dar igual. Bajo mi perspectiva y hasta donde soy capaz de responder a la pregunta tan compleja que me has hecho, la actitud se manifiesta en comportamientos observables que tienen que ver con cómo yo uso mis habilidades. Y ya sobre eso trabajo todo lo demás, pero sin la habilidad tienes al asesino de turno de ideas. Te repreguntaría, pero lo dejo para otro día. ¿Me preguntarías más? Sí, porque digo, o sea, que en qué medida la definición de la competencia profesional es parte del procedimiento, entonces no queda a juicio de la actitud. Ponme un ejemplo, no he entendido la pregunta. Si yo, por ejemplo, dentro de ese esquema que has hecho ahí, determino que hace falta una persona con X competencias profesionales para hacer bien el trabajo, si la persona que entra a cubrir esas competencias tiene o no la actitud necesaria, es responsabilidad de quien diseña el procedimiento y elige la persona, no tanto de la persona. Por eso te pregunto que si está por encima del procedimiento del que eso cuelga, o sea, te lo digo un poco desde que mi experiencia es que me voy dando cabezazos y nunca atino. Era por compartir si... Por compartir la frustración, ¿no? Sí, pero si entiendes que el proceso es iterativo, tú puedes tener un punto de partida que es el procedimiento. Yo digo que se van a hacer así las cosas y para hacerlas así necesito equipos de trabajo conformados de esta manera y sus habilidades dentro de los equipos de trabajo es esta. Y ese es tu primer foco, tu primer marco de actuación. Coño, prueba y sobre eso itera. Si de repente te das cuenta que el proceso está limitando las capacidades y que están surgiendo o emergiendo nuevas habilidades interesantes a incorporar en el proceso, cárgate el proceso. O sea, los procesos están para romperlos. Joder, me he metido me he embolado. Yo os he dicho, lo primero que os he dicho, H2C es la escuela de proceso. Toma, y ahora te digo, no. No. Desde un punto de vista pedagógico, y esto es una discusión que con Tim Labs hemos tenido y discutimos muy abiertamente y muy ricamente, nosotros entendemos que la primera vez que tú te vas a aproximar a algo es interesante que aprendas el proceso puro. Aprender la base, digamos, metodológica del proceso. Una vez que tú ya lo has aprendido, cárgatelo, reviéntalo, adáptalo, modifícalo, elimínalo, añade lo que quieras que te permita a ti sentirte cómodo con él. Es como cuando aprendes a montar en bici. Tú primero te compras una bici, Dios sabe cuál, si tú aprendes, y luego ¿qué haces? Pues te compras la fixie porque eres modernete, te compras la cross porque te gusta ir a la montaña, te compras un patinete porque te mola más, yo qué sé, pero ya cogiste el equilibrio, ¿vale? Dicho esto, si
el proceso limita, rompe el proceso. Que le den por culo. ¿Te quedaste con lo básico? Bien. ¿Te quedaste con la idea de más o menos esto cómo funciona? ¿Lo vas a tener en la cabeza? Ya está. Mi opinión, ¿eh? Tampoco. Bueno. ¿Más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, cuestiones? Ya, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Tenéis folletos informativos, sabéis dónde encontrarnos, esta es nuestra casa. Viernes y sábados, tengo que meter la cuña, lo siento. Este viernes empezamos con el Lab de Design Research, viernes y sábado todo el día, estáis a tiempo para poder apuntaros a los Master Yourself, apuntaros a las formaciones que hacemos en H2I, apuntaros a la vida en general. Muchas gracias por vuestra atención, por haber salido a la calle, por vuestra actitud durante la tarde de hoy. Espero volver a veros muy pronto por aquí. Muchísimas gracias y adiós a los del streaming. Gracias.